Muy bienvenidos a todos de nuevo a otro programa sobre el estudio del gran conflicto. Y hoy tenemos una sección de ese conflicto que es particularmente atrayente para nosotros, porque es el conflicto en el periodo del exilio. Vamos a intentar situar cronológicamente el acontecimiento, vamos a intentar ver qué condiciones podemos tener para poder entenderlo bien, ¿eh? Y vamos a intentar que sea el propio texto quien hable, el que nos dirija, que no seamos nosotros. El título general va a ser Defendamos la verdad. La sección principal del libro de Daniel que analizaremos se encuentra en los siguientes textos. Daniel 7, 23 hasta el 25. Dijo sí, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, devorará, trillará, despedazará toda la tierra, y 10 cuernos de ese reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, a 3 derribará, y palabras con respecto al Altísimo, quebrantará a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. La intención de hoy es situar este texto en el contexto propio del libro de Daniel y leerlo y poder disfrutarlo tal y como nos lo transmitió el propio profeta. Todo lo que es el libro de Daniel necesita que se lea completo, que se estudie completo, para que sea el propio libro el que nos vaya instruyendo, el que nos vaya formando. ¿Sabéis? Hay una tendencia que a mí me gustaría por lo menos ponerla entre paréntesis hoy, y es buscar para cada acontecimiento del libro de Daniel un momento histórico. Eso se ha hecho desde el siglo XIX y se sigue haciendo por una gran parte de los autores. Pero hay una idea que me gustaría compartir con vosotros y es el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, están llenos de símbolos. Y los símbolos hay que estudiarlos con el valor universal que tenían en aquella época. Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, para Daniel, lo que nos dice el capítulo 2, en el capítulo 3, es decir, qué significaba para él primeramente? Y luego estaremos autorizados a hacer una aproximación que nos permita saber un poco qué es lo que estaba diciendo Daniel, pero siempre como aplicación. El libro de Daniel da comienzo con un enfrentamiento militar recogido en 1.1.2 con 3 importantes características de la primera alianza con Israel. Fijaos, en el año tercero del reinado de Joacín, el rey de Judá, es decir, el descendiente directo de David, de Salomón, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babel. Las versiones ponen Babilonia, pero en el original pone Babel, porque significa puerta de los dioses o la apertura a los dioses. Y la invadió. Y dio Señor en su poder a Joacim rey de Judá y todo el ajuar que quedaba del templo. Se lo llevó a Sinar, un lugar muy importante, ya que fue el lugar donde se realizó el famoso episodio de la Torre de Babel, en Sinar, y la metió con el tesoro del templo de su Dios. Tenemos 2 reyes, 2 ciudades, 2 templos. Y ese va a ser el desenlace de todo el libro, para que podamos entender cuál es el mensaje fundamental. El rey de la tribu de Judá es sustituido por un rey pagano, la ciudad, que significa ciudad de paz, es sustituida por la ciudad del conflicto que abre la puerta a los dioses, y el templo, que representaba a la alianza de Dios con su pueblo, es sustituido por el gran templo de Nabucodonosor, que por cierto estaba en la tierra de Sinar, es decir, justamente en el mismo lugar donde
estuvo la Torre de Babel. No son detalles sin importancia, son detalles que son tremendamente importantes para nuestro estudio. Para comprender plenamente la magnitud de la tragedia que afectó al pueblo de la Alianza, es imperativo que nos volvamos por un instante al cuerpo doctrinal de los profetas clásicos. Es decir, aquellos profetas que vinieron antes que Daniel y son los que tenemos en la Biblia como profetas escritores. Desde la época de Roboam, el hijo de Salomón, hasta Joacim, ambos de la tribu de Judá, ambos pertenecientes y del linaje real de Israel. A lo largo de más de 3 siglos, Dios envió profetas con el propósito de dar un nuevo giro a la situación que estaba viviendo Israel en esa época, sobre todo con la profanación sistemática del templo de Jerusalén. Sin embargo, las advertencias divinas no surgieron efecto y en la última instancia Dios permitió, no evitó, la traducción puede ser ambas ideas, que las decisiones de su pueblo siguieran su curso natural. Y si queréis hacer un estudio en profundidad, Segunda de Crónicas, del capítulo 16 al capítulo 36. Y os comparto un pequeño esquema importante, que nos va a ayudar a entender qué pasó justamente cuando llegamos a Daniel 1.1, que estaríamos aquí, precisamente en esta parte. Fijaos, empezamos por Roboam, aquí tenéis los años, los diferentes reyes, y la línea descendente y ascendente que veis es la profanación del templo de Jerusalén por parte de los reyes y del pueblo de esta época, el pueblo de Israel. Cuando estamos en el punto 1, el templo está funcionando más o menos bien. Cuando estamos en las épocas bajas, es que el templo estaba profundamente profanado, es decir, estaba invadido por cuestiones puramente idolátricas y usurpando todo el concepto de Dios para su pueblo. Fijaos, para que tengáis un pequeño esquema, hay reyes muy malos que profanaron el templo muchísimas veces. Fue Joás, el peor fue Acaz, en la época de Ezequías, Isaías, Miqueas. Luego se restaura, pero en la época de Amón y de Josías se vuelve a profanar el templo. Y cuando llegamos a este punto, justamente en los profetas de Jeremías, Ezequiel y Daniel, el templo se profana y siempre ya estará en ese estado. Este pequeño esquema, que lo utilizo para mis clases de profetismo en la facultad, nos ayuda a entender que el verdadero problema del pueblo de Israel en la época de los reyes fue la profanación sistemática del templo de Jerusalén. Y qué curioso que el libro de Daniel comienza, como acabamos de ver, con la gran profanación del templo. Es decir, Nabucodonosor llega, invade la ciudad, coge los utensilios del templo y lo que representaba el plan de salvación, es decir, el candelabro, el altar, el arca de la alianza, y lo lleva y lo mete como un ajuar de guerra, lo mete en su propio templo. Y comienza el exilio. Con lo cual, como decíamos al principio, el tema de hoy tiene que ver con el gran conflicto aplicado en la época del exilio, es decir, desde Nabucodonosor. Ahora veremos cuánto va a durar el periodo del exilio y cuáles son las implicaciones que van a haber con respecto al templo durante todo ese tiempo, que finalmente será el gran tema del libro de Daniel. El lector del siglo XXI debe contextualizar en la creencia de que los reyes de la época de Nabucodonosor respetaban muchísimo los sueños y tenían siempre
Nabucodonosor, Belsasar, es decir, todos los reyes de aquella época pensaban que las divinidades le transmitían, a través de los sueños, le transmitían las directrices que tenían que seguir en su imperio. La crisis descrita en el capítulo 2, del 7 al 16, se convierte en una sentencia de muerte para Daniel, para sus compañeros y para todos los que eran el Consejo de Estado, por decirlo de una manera con un término muy moderno, el Consejo de Estado en Babilonia. Daniel capítulo 2, versículo 1 dice, al oírlo el rey se enfureció y mandó acabar con los sabios de Babilonia y decretó que los sabios fueran ejecutados. Y buscaron a Daniel y sus compañeros para ejecutarlos. Veis que ya están integrados, han perdido la autonomía y a partir de la invasión, el año 605 a.C., Israel físico y espiritual vivirá siempre en el exilio, hasta la segunda venida. Y es un detalle que no siempre nos damos cuenta de ello. Daniel y sus compañeros habían sido incorporados al Consejo de Estado del Imperio, tal como se anunció en el primer capítulo. Y fijaos, dice, en plena crisis existencial, los jóvenes hebreos buscan a Dios para que le dé la solución a sus vidas, como había sido comentado en 1.17. Dice, Daniel volvió a su casa y contó a todos sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, y les encargó que invocaran la misericordia del Dios del cielo para que les revelase el secreto y no tuvieran que perecer Daniel y sus compañeros como los demás sabios de Babel. Los hebreos ponen su vida en manos de Dios para conocer sobre el asunto, para conocer el secreto que ponía sus vidas en peligro. Y fijaos qué detalle más interesante, el que aparece en el versículo 19 del capítulo 2, ya que el capítulo 2, aunque haremos un poco más hincapié ahora, nos muestra todo el periodo del exilio, es decir, desde la cabeza hasta la piedra. Y todo el conflicto a partir del año 605 se ciñe a la estatua del capítulo 2. Ese es el periodo, porque sabemos que la piedra es la segunda venida de Jesús. Y aunque el Apocalipsis va a rellenar el contenido de la piedra, le va a dar todo el sentido que Daniel no le da, en el programa de hoy nos vamos a quedar simplemente hasta llegar a la piedra. Y dice, y en una visión nocturna, Daniel tuvo la revelación del secreto y bendijo al Dios del cielo. Fijaos, el rey llama a su consejo de Estado para que le adivinen el sueño. Sin embargo, Daniel busca la revelación divina. Es decir, de nuevo enfrentamos conceptos filosóficos con conceptos mostrados por Dios, revelados por Dios. A Daniel, a través de una intervención divina, por medio de una visión, se le da a conocer el secreto. Le fue revelado la primera vez que va a aparecer en el libro. La relación de los jóvenes tenemos que estudiarla con un sentido especial, porque vais a ver qué importancia tiene esta oración de Daniel en el libro. Es la primera oración que aparece. Y nos vamos a parar sobre todo en el versículo 21, que va a ser la clave para entender el conflicto en esta parte de la historia. Habló Daniel y dijo, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Y ahora fijaos, Él muda los tiempos y los tiempos. Aunque tengáis versiones que suelen poner tiempos, estaciones, no, la traducción literal es tiempos y tiempos. Y ahora veremos a ver qué significa esto. Porque tiene que ver con la parte del conflicto. Él quita reyes y establece reyes.
otra gran parte de el conflicto. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos y revela los secretos más profundos. Repito, no es adivinación, no es concepto filosófico. ¿Qué le digo al rey para que no me corte la cabeza? Aunque tenían sus propios manuales de adivinación, Daniel está alabando a Dios, está reconociendo la soberanía de Dios sobre dos conceptos fundamentales, sobre el tiempo y el tiempo, ahora lo vemos, y sobre que él es soberano para quitar y establecer reyes. Y por favor, no olvidéis de esto, porque vamos a verlo ahora con toda la dimensión. Revela los secretos más profundos, conoce lo que está oculto en las tinieblas, la luz habita de él. Y ahora fijaos, el Dios de la historia. Os, seguramente os habéis dado cuenta de que cada vez que Dios llega y hace una aproximación con su pueblo, siempre lo hace mencionando la historia del pasado. Siempre. ¿Eh? A ti, oh Dios de mis padres, ¿a quién se refiere? La tradición hebrea lo tiene muy claro. Abraham, Isaac y Jacob. Te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. Vamos a analizar algunos pequeños detalles importantes que nos van a servir para ver el valor de esta oración. Nos encontramos con un conjunto de versos, esto es poesía, de un alto nivel literario como espiritual, que deben de ser leídos con un profundo sentimiento de gratitud, tal como Daniel lo expresó y redactó. Porque finalmente el libro es el resultado de una revelación permanente de Dios. Uno de los significados del verbo bendecir significa literalmente otorgar o tener relevancia. Es decir, cuando Daniel dice, bendito sea el nombre de Dios, está diciendo que Dios sea relevante en su vida, que ocupe un lugar importante, está invitando a Dios a que forme parte de su vida. Daniel expresa esta misma idea, deseando que el nombre de Dios tenga una importancia suprema en su vida. Es importante tener en cuenta que el nombre en el contexto hebreo hace referencia a la personalidad del individuo o cómo interactúa con el que lo nombra. No es para nosotros el nombre simplemente es una referencia, para ellos no. Por eso Dios tiene muchos nombres en la Biblia y Apocalipsis, por ejemplo, tiene decenas de nombres para Jesús, por ejemplo. El texto continúa añadiendo la sabiduría, que en el libro de Job dice respetar al Señor en la sabiduría y apartarse del mal en la prudencia. El resultado de la actividad de Dios en la vida del ser humano es la admiración o respeto de cómo Dios entra a actuar en la vida de cada uno de nosotros. Y en el versículo 21 tenemos que fijarnos en un detalle importante. Y después vais a ver por qué. El verso indica dos acciones de la obra maravillosa de Dios relacionadas con las dos nociones de tiempo que comentábamos. Fijaos, dice, Él cambia los tiempos, y para que lo veáis en pantalla, veis que emplea un término, y los tiempos, y emplea otro término. Con lo cual, está indicando dos cosas diferentes. Y ahí va a estar todo el planteamiento del libro de Daniel con respecto al tiempo. Hay un tiempo, que es el primero, que es el tiempo profético, y el segundo, el tiempo de la soberanía de Dios. Esas dos ideas las encontramos en todo el libro. El uso que se hace de estos dos sustantivos para el tiempo de Daniel les otorga un significado especial. Aquí lo tenéis, para que lo leáis, tiempo profético que involucra al ser humano y tiempo de la soberanía de Dios que involucra al planeta, que involucra a la creación. ¿De acuerdo? Esta realidad le permite remover reyes y confirmar reyes. Como soberano de los tiempos, es soberano de lo que pasa en la tierra, incluidos los gobernantes, de los imperios. Amplía y complementa la sabiduría para el ser humano sabio y conocimiento científico
para discernir. La oración de Daniel reconoce que Dios se revela, que Dios es un Dios trascendente y que Dios nos ha dado los suficientes motivos para que confiemos en Él a través de la revelación, tal y como Daniel lo hace. El último verso nos habla de la relación de Dios con su pueblo desde Abraham, al cual nosotros deberíamos de acudir en alguna ocasión para ver que Dios ha estado siempre entre su pueblo a pesar de las dificultades. Daniel 21 reafirmó que la sabiduría emana de Dios y se manifiesta en el ser humano. Ahora Daniel expresa que él mismo ha sido agraciado con ese don divino, ya que declara haber recibido conocimiento de la sabiduría celestial y el poder para poder permanecer fiel a Dios. Son esa oración, como digo, maravillosa. Y es a través de esa revelación que nos ha hecho saber. Es decir, ha llegado lo que Dios quería revelarnos. Debemos de recordar que para Dios, que para que Dios pueda obrar de manera real y constante en la vida del ser humano, es necesario que no interfiramos su obra en nosotros. Mientras tengamos la intención de seguir nosotros nuestros propios deseos y voluntad, Dios nunca va a poder actuar. Daniel se puso en manos de Dios junto a sus compañeros y con ello nos dejó el libro que desarrolla mejor que cualquier otro, ya que, como os he dicho, Apocalipsis prácticamente se ocupa de rellenar la piedra, con pequeñas referencias, pero Daniel es todo el proceso de lo que dura el exilio para el pueblo de Dios. Y vamos a ver cuáles son los motivos de ese exilio. Ahora Daniel está listo para una experiencia transformadora en la corte del imperio, con el propósito de resolver la crisis interna. No solo salvar su vida, porque también intercedió por sus compañeros. Es el momento en que el rey descubra lo que Daniel ya había conocido antes que él. Además, es la oportunidad de mostrar que Dios, el Dios de los hebreos, es superior a todas las divinidades autóctonas del imperio babilónico. Es decir, que Daniel fue, a través de la revelación, fue un mensajero de Dios para decirle a Nabucodonosor, en este caso, después a Belsasar y después a Ciro, a Darío, todos los reyes que aparecen en el libro, para decirles, el Dios soberano es más Dios que vuestros dioses. El periodo del exilio fue mostrado por el sueño. Dice, tú, oh rey, vistes una visión, una estatua. Una enorme estatua de extraordinario brillo y aspecto terrible se levantará ante ti. Y dejadme que disfrutemos un poquito. Dejadme que podamos ver la banda sonora original de todo esto. Como si estuviésemos escuchando una sinfonía. Finalmente, Dios fue el que decidió que el mensaje nos llevara a través de un escrito. Al rey Nabucodonosor se le reveló un sueño, una visión, que representaba una estatua de enormes dimensiones, radiante, es decir, con metales pulidos y un aspecto. Pero, ¿de qué estamos hablando? Porque esto es un símbolo. Y como decíamos anteriormente, es necesario que entendamos el símbolo. ¿De acuerdo? Antes de proseguir con la lectura de la visión, es pertinente analizar el sustantivo que aparece como estatua. Aquí tenéis Salem, simplemente para que lo vayáis viendo, ¿vale? Debido a su significado teológico en la Biblia. En primer lugar, debemos de hacer una distinción que diferencia entre el término estatua y el término ídolo, que no siempre se traduce correctamente en las Biblias actuales. Fijaos, el mandamiento dice, no te harás escultura ni ídolo alguna que haya arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Aunque se traduce no te hagas imagen,
pero no se emplea el término este, se emplea este. Es decir, lo que se llama una forma artística o representación. Sin embargo, fijaos qué detalle más bonito para que podamos entender ¿eh? Esta idea. ¿Dónde aparece el término con el cual se llama a la estatua? Fijaos, aparece en Génesis 1. Y siempre un texto más antiguo tiene más valor que un texto más moderno en la Biblia. Siempre, porque siempre estamos más cerca de la obra creadora de Dios. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como a nuestra semejanza, y le da el orden de la creación. Y esto va a ser importante en el exilio, porque se va a romper sistemáticamente el orden de la creación. ¿Cuál es el orden de la creación? Dios, el ser humano, gobernando el resto de la creación. Eso es, si no se estudia Génesis 1, 26, 27, 28 desde el punto de vista filosófico medieval, llegamos a que lo que Dios le otorgó a Adán y Eva fue la capacidad de gobernar su creación. Fijaos, dice, para que manden, es decir, reciben la imagen para que manden, ¿eh? Y para que manden sobre los peces del mar, las aves y todo animal que repta sobre la tierra. Es decir, el proyecto de Dios desde el principio fue que la raza humana, él y ella y sus descendientes, gobernasen la creación según el criterio de Dios. ¿De acuerdo? El término aparecerá 3 veces en este contexto. Por lo tanto, el libro de Daniel nos lleva a pensar que al utilizar no el término ídolo, sino el término imagen, está hablando de el orden de la creación. Está hablando de gobernar la creación. Y fijaos lo que nos dice el propio Daniel para darnos la idea completa. Daniel 2:36. Este era el sueño y ahora expondremos al rey su interpretación. Tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado soberanía, fuerza, poder y gloria, él te ha sometido los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, donde quiera que habite, y te ha hecho soberano de ellos. ¿Veis? El exilio implica que Dios transfiere por el pecado de su pueblo durante todos esos siglos anteriores el control de la creación a reyes paganos. Y en eso consiste el exilio, en vivir entre pueblos paganos que no creen en el verdadero Dios. Y esta es una idea que yo os recomiendo, si me permitís, que podáis matizar, que podáis darle vueltas. Porque el pueblo de Dios jamás volverá a vivir independiente de los imperios. Nunca. Hasta que Jesús vuelva. Daniel comunica al rey lo que el Dios de los cielos le ha hecho gobernar. Daniel le ha transferido, Dios le ha transferido, y así se lo comunica Daniel, al rey pagano y politeísta, el control de su creación y por la falta de fidelidad de su pueblo durante el periodo de los reyes. De la perspectiva de un lector del siglo XXI, nos encontramos en una situación similar a la de Daniel. Aunque históricamente el periodo del exilio de Babilonia haya concluido mucho tiempo atrás, la comprensión de la profecía en el libro de Daniel sigue siendo una cuestión importante para nosotros. Adaptando el enfoque literario de la Reforma protestante, reconocemos que el texto de Daniel nos proporciona un texto en el cual podemos situar nuestra propia historia en el momento que nos toca vivir de ese periodo del exilio. Nosotros seguimos viviendo en el exilio. Juan vivía en el exilio. Y esa es la situación que tenemos hasta el final. ¿eh? Y se le va diciendo, texto largo, que todos lo conocéis, después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo, luego un tercero, luego vendrá un cuarto. Y luego los pies, la mitad de hierro
y arcilla de alfarero, será el final previo a la montaña, la roca, que instaurará el último imperio, el definitivo, el imperio de Dios. Dice, en tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá su soberanía a otro pueblo, pulverizará y aniquilará todos los reinos, y él permanecerá para siempre. Es decir, el sueño es verídico y su interpretación es fiel. Es decir, ese es todo el periodo del exilio. Y dentro de ese periodo hay un momento de crisis que es el más importante de todo, que es el que vamos a ver en esta noche. ¿Vale? Es decir, ahí tenéis algunos detalles que podéis leer en el material. El último imperio descrito como saludista en el libro de Daniel se simboliza por el hierro. Posteriormente, este imperio se dividirá en dos realidades. Retiene la característica del hierro y adquiere un nuevo elemento, representado por la arcilla. ¿De acuerdo? Para entender esta situación, Daniel requirió de una prolongada estancia en Babilonia y una revelación por parte de Gabriel y de Miguel. Es decir, Daniel se convierte de ser el intérprete a necesitar a Gabriel y a Miguel para que le interpreten, para que le den la explicación de todo el gran conflicto en toda su dimensión. ¿Eh? El cierre de la profecía y del libro se describe en Daniel 2 con la frase en los días de estos reyes, identificando por dos símbolos, el hierro y el barro. Y el quinto y último imperio, Daniel 2:45, representado por el símbolo de una piedra, en la descripción se habla de imperios históricos y esta piedra reduce a la extinción el proceso anterior, el hierro, el bronce, el barro y la plata. Y fijaos qué detalle más bonito, porque Daniel crea una estructura preciosa. Veis que lo pone al revés. Pone primeramente el hierro y el último el oro. Pero el barro lo pone en el centro. Hay dos elementos. ¿Por qué? Porque está construyendo, está haciendo una frase preciosa. Es una frase que tiene una dimensión tremenda. ¿Vale? Una pequeña conclusión parcial. El segundo capítulo del libro de Daniel podría considerarse como el eje central del periodo del exilio del pueblo de la alianza, tanto en su primera como en su segunda fase. Es decir, nueva alianza, antigua alianza. Desde el año 605 a.C. hasta el surgimiento de la piedra cortada sin intervención humana, este capítulo no solo relata el ascenso y caída de los imperios, sino también la opresión sufrida por el pueblo de Dios. A partir de este momento, el pueblo de Dios experimentará en líneas generales una existencia en el exilio. Es pertinente entonces preguntarnos cuáles son las características del exilio y cómo vivirá el pueblo de Dios de manera generalizada en esa situación. Vamos a analizar algún detalle importante. Ahí tenéis un esquema del libro entero. Lo podéis ver en los apuntes, pero fijaos, se va a mover en tres ejes. Tenéis los capítulos, cómo se mueve todo el libro, cómo se van intercambiando los movimientos dentro del libro. Es el eje del conflicto, el eje de la oración y el eje de la ley. ¿Y cuál es el centro del libro? El juicio de Dios. Si miramos el libro al completo, el juicio de Dios será quien finalmente resuelva el problema que aparece en el libro. Los 7 del 9 al 28. Por ejemplo, el conflicto, capítulo 1, capítulo 12, adoración 2, 3, 4, 10, 11, donde se habla de la ley, capítulo 5, 6, 7, 8 y 9. Estos capítulos son los que nos hablan de la ley en el libro, con toda la importancia que tendría verlo todo al completo, pero simplemente hoy vamos a coger una pequeña parte, que es el juicio y la sentencia.
¿Cuál es la opinión de Dios sobre lo que ocurre dentro de todo este periodo? Se vería en esta parte. El eje del conflicto revela los desafíos y luchas enfrentadas por el pueblo de Dios en medio de las tensiones políticas y espirituales. El eje de la adoración se aborda la fidelidad del pueblo de Dios en medio de la tentación de comprender la lealtad a Dios. Y el eje de la ley resalta la importancia de las instrucciones de Dios como auxilio pedagógico frente al conflicto. Esta parte va a ser muy, muy importante en el libro de Daniel. Muy importante. ¿Eh? A través del desarrollo de estos ejes, que podemos captar el mensaje completo del libro de Daniel, comprenderemos cada detalle. Es crucial recordar que la obra en su totalidad es el resultado del trabajo inspirado del profeta, quien habla en nombre de Dios. Y fijaos, eh, el texto que vamos a ver hoy tiene que ver con la primera parte, con dos profecías. Si miráis el esquema, ¿eh? Tenemos las profecías, pero las tenemos en el concepto de la ley. ¿Eh? Entonces, dice, la relación de los capítulos 2 y 7 es relevante para el libro de Daniel, pues en ambas se describe el desarrollo del conflicto en su totalidad, donde el capítulo 7 está dedicado a ampliar los datos que se aportan el gran conflicto durante todo este periodo. Es decir, el capítulo 2 es el tiempo que dura el exilio y el capítulo 7 el contenido particular de ese conflicto. Lo conocéis, lo tenéis ahí y fijaos, si volvemos un poquito y comparamos el uno con el otro, el 7 con el 2, termina diciendo las piernas de hierro y de barro y los pies mitad de hierro y mitad de barro. Y en el capítulo 7 era diferente a las veces anteriores y tenía 10 cuernos, 10 dedos, 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando de entre ellos despuntó un cuerno pequeño que tuvieron que arrancarle 3 de los anteriores para hacerlo sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que hablaba barbaridad. Y la pregunta es, ¿este cuerno de aquí coincide con el periodo de aquí? Sí. Eso va a ser muy importante, porque hay muchas interpretaciones extrañas sobre esto. Es decir, en el periodo de los pies de hierro y de barro es cuando se desarrolla la obra de este cuerno, no antes. Con lo cual, vamos a situar cronológicamente todo este tema. Dice, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba, descuartizaba y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Estamos hablando de Roma. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y de otro cuerno que le había salido, ante el cual habían caído 3. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y su aspecto era más imponente que el de sus compañeros. Y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, el gran conflicto del exilio, el libro de Daniel lo va a centrar en el periodo de los pies de hierro y de barro y de los cuernos, los 10 cuernos de la cuarta bestia del capítulo 7. Ahí se va a centrar principalmente el conflicto. Es decir, cuando caen los imperios. Anteriormente, es verdad que los imperios ejercieron un control sobre el pueblo de Dios, Roma fue cruel, los griegos fueron filosóficamente importantes y transformaron la mentalidad del mundo, pero lo importante del libro de Daniel y de Apocalipsis es que se va a centrar en los pies de hierro y de barro, sobre todo en el hierro, el barro hasta el capítulo 11 no se va a ver, y se va a centrar 10 dedos, 10 cuernos. ¿Vale? Hasta que vino el anciano de días, ¿veis? Y observé que los cuernos hacían guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos de Dios. Llegó el tiempo que los santos poseyeron el reino.
Es decir, estaríamos en la piedra. Y vamos a intentar darle un poco de sentido a todo esto. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todo, devorará, trillará, despedazará. Estos, en cuanto a los 10 cuernos, esos reinos se levantarán 10 reyes, ya no son imperios, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3. Y repito la idea para la reflexión. El libro de Daniel, el conflicto en el exilio, se va a centrar principalmente en la última parte de la estatua y en la última parte de las declaraciones del capítulo 7. ¿Eh? Y hay una acusación. Y va a ser intentar describir lo que nos queda del programa de hoy para explicar este versículo. Pero explicarlo con el propio libro de Daniel. Hablará palabras contra el Altísimo, quebrantará a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos. Y este va a ser la gran parte del conflicto que se narra en el libro de Daniel. Pero ya desde el capítulo 2, con la división, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12. Todo tiene que ver con esto. Y fijaos, no sé si os acordáis, pero es importante que podamos leer así. Fijaos, ¿qué había dicho Daniel cuando le reveló Dios el sueño en el capítulo 2? Él cambia los tiempos y los tiempos. La sabiduría, elige reyes, quita reyes. Pero ¿cuál es la verdadera usurpación? Fijaos, y hablar palabras contra el Altísimo. Quebrantará a los santos. Intentará cambiar, fijaos en este tiempo y fijaos en este tiempo. Intenta cambiar el tiempo de la soberanía de Dios. Y utiliza los tiempos proféticos para perseguir al pueblo de Dios. Aquí tenéis el siguiente. Sí, simplemente os lo he puesto así para que lo veáis impreso. Yo sé que no podéis aprender los términos, pero es muy importante. Lo que Daniel alaba en su oración se convierte en el problema, en el conflicto, al final del periodo de exilio. Lo que le pertenece a Dios por creación, que es controlar el tiempo profético y el tiempo de su soberanía como Dios, el gran problema de la parte del conflicto que se va a plantear en la última parte del libro de Daniel es que hay palabras contra el Altísimo. ¿Y en qué consiste eso? En intentar cambiar el tiempo en el cual Dios es soberano, cambiar la ley y emplear el tiempo profético para ir en contra del pueblo de Dios. Esa es la gran blasfemia que se va a estudiar en todo el libro de Daniel. Y me gustaría que nos quedásemos con esta idea, que os aprendáis los términos, ¿no? Pero que es importante. La gran apostasía es esto que le pertenece a Dios por ser soberano, es usurpado al final del periodo del exilio. La gran usurpación mencionada por Daniel se manifiesta de manera notable tras la revelación del misterio del capítulo 2. En ese momento Daniel ofrece sus oraciones con palabras. Sin embargo, el, el gran opresor, que es más opresor que los imperios y que lo que ha pasado anteriormente, es una función crucial que le debería de corresponder a Dios. Y sin embargo, le corresponde al símbolo más pequeño de todo el proceso. En lo que respecta a la ley, el elemento que nos falta, ya que las nociones de tiempo más o menos están claras,
tenemos que hacernos una pregunta, que solamente puede contestarla el libro de Daniel, no nosotros. ¿A qué aspecto de la ley se refiere? En el conjunto de todas las leyes del Pentateuco hay una parte que señala el pecado y hay otra parte que señala la solución al pecado. Y todo eso componen los 5 libros de la Biblia. Es decir, el dilema constituye el núcleo central del libro. No solamente cambia los tiempos que pertenecen a Dios, sino que va a cambiar parte de esa ley de Dios. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A lo que indica el pecado? Es decir, las instrucciones de Dios para indicar lo que es pecado y no es pecado, o a las instrucciones de Dios que son las que nos indican cómo se resuelve el pecado. Vamos a verlo. Indudablemente, este planteamiento esencial en el libro nos conduce a revisar, por ejemplo, el capítulo 6. ¿Eh? Eso, si se lee seguido, es mucho más fácil. Fijaos, ves que el término que se emplea es dat, con lo cual, fijaos, por lo cual los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ningún vicio o falta pudieron hallar en él. Entonces los hombres se dijeron, esos mismos que él había librado, ¿eh? No hallaremos contra este Daniel ningún pretexto para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. La trampa, porque es trampa. Ahora, oh rey, firma el edicto y fírmalo para que no pueda ser modificado conforme a la ley de Medio de Persia, que no se puede revocar. Fijaos, eso aparece en 6.8, en 6.12 no se puede abrogar y 6.15 no se puede cambiar, no se puede abrogar. ¿Cuál es el engaño? Y aún no entramos a qué parte se refiere, simplemente al contexto. En nuestra primera aproximación al problema de la ley en el libro de Daniel, nos encontramos con un axioma fundamental. Esto es lo que dice el cuerno pequeño. Para el cuerno pequeño, la ley de Dios se puede cambiar porque la ley de los hombres no se puede cambiar. Por eso, la persecución. Por eso, el cambio de la soberanía de Dios y por eso el cambio del tiempo profético. Porque la ley de Dios, para el cuerno pequeño, para el conflicto, se puede cambiar porque la ley de los hombres no se puede cambiar. Me gustaría que este axioma no lo olvidarais nunca. Porque con respecto, independientemente a qué ley se refiera, que lo vamos a ver ahora, el punto de partida es este, el engaño. Que utilizando la historia de Daniel en el capítulo 6, con el foso de los leones, nos extraemos esta idea. Enfrentaron a Daniel en el tiempo profético a la ley de Dios. Y esa va a ser la particularidad de la última parte del exilio. Como en el capítulo 7 no podemos saber a qué parte de la ley se refiere, necesitamos el capítulo 8. Y aquí se va a resolver finalmente el problema. Si recordáis el contexto de los profetas, si recordáis el comienzo del exilio, es mucho más fácil. Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, con lo cual estamos hablando del mismo, que creció hacia el sur, al oriente hacia la tierra gloriosa, en sentido político, se engrandeció hasta el ejército de los cielos y parte del ejército los echó por tierra. Y fijaos, aquí tenemos el gran aspecto que deberíamos de pensar. Porque, ¿a qué parte de la ley va dirigido? ¿A la que muestra el pecado o a la que muestra la solución del pecado? Dice
Por él fue quitado el continuo, el lugar de un santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado la milicia celestial, es decir, los que adoran en ese santuario, junto con el continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, el cambio de la ley en primera instancia, luego hubo muchas ramificaciones, luego hubo muchos cambios, pero lo importante, lo que Daniel está pensando, es que lo que hizo el Corán fue un atentado contra el santuario de la nueva alianza, contra ese santuario que Dios eligió y no el ser humano, y donde tiene un solo sacerdote y un sumo sacerdote, que es el Jesús resucitado. Por eso todo el contexto del libro de Daniel y Apocalipsis también lo hace, es no contra la ley que marca el pecado, sino contra la parte de la ley que muestra la solución para el pecado, que siempre es en el santuario y siempre es con un sacerdote, un sacrificio, como ya todos conocemos. Esta es, mis hermanos, la gran aportación que hacemos nosotros. Para mí hay una frase emblemática, axiomática. La doctrina del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Y no es mía la frase. Daniel enfatiza que las instituciones divinas mencionadas en su libro se centran en el perdón de los pecados y no en los que identifican el pecado. ¿Eh? Pero Juan hace lo mismo en Apocalipsis. Dice, Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, y abrió su boca para blasfemar contra Dios. Es una explicación de todo lo que ha dicho Daniel, para blasfemar su nombre, su santuario y los que adoran en ese santuario. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, y dice, y le adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro. Es decir, ¿veis? Daniel, Juan, hablan del cambio de la ley en la última parte del exilio, que va directamente contra el fundamento del plan de salvación. ¿Y sabéis cuál es la gran mentira? En la época de la predicación de los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, convivían dos instituciones que Pablo conocía muy bien, que Juan conocía muy bien. De hecho, el Apocalipsis, que habla de la misión de Jesús en el santuario celestial, es enviado a las 7 iglesias. La sinagoga, que es lo que se traduce por iglesia, eclesía, y el templo en el cielo. Y la gran novedad del conflicto es que el único oficiante en el templo es el sumo sacerdote celestial. Y los creyentes nunca entraban en el templo. Por lo tanto, el primer atentado es contra el plan de salvación. El lugar donde se perdona el pecado. Se bajó a la tierra y, dice, el cambio de la ley perpetrada por el cuerno pequeño se manifestó en la materialización del templo en la tierra. La instauración de un sacerdocio humano, la repetición del sacrificio permanentemente y la introducción de creyentes dentro de ese templo. Todo eso es una apostasía absoluta. Todo ello representa una blasfemia flagrante contra Dios y su plan de salvación. Y un sinfín de profanaciones, tanto de instituciones que muestran el pecado como instrucciones que nos ayudan a comprender cómo se elimina el pecado. Lo que Daniel habla es del origen del problema. El resto de la historia es cómo se ha ido materializando a lo largo del tiempo. Introduce un periodo de persecución contra el verdadero pueblo de Dios hasta someterlo a la muerte.
¿Cómo le llama todo esto al final, en el capítulo 11? Y veréis por qué lo traigo aquí. Dice el versículo 31 del 11, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Así es como se le llama en Daniel a toda la obra que hace contra el santuario celestial, el fundamento del plan de salvación, en la última parte del exilio. Y Jesús hace lo mismo. Por tanto, cuando veáis Mateo 24, la abominación desoladora dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, es decir, en el santuario, el que esté leyendo, entienda. Posiblemente tengáis que darle vueltas a esto. Y si me permitís, yo os lo aconsejo. Situar el fundamento del conflicto nos permite ver las consecuencias de mejor manera. La situación es que cambia los tiempos de la soberanía de Dios, que cambia los tiempos proféticos y que cambia el fundamento del plan de salvación. Ese es el final del periodo del conflicto, que durará hasta la venida de Jesús. Por tanto, es contemporáneo nuestro. Nosotros ya, Roma, Medo-Persia, Grecia, Babilonia, confirmar profecía, pero no lo hemos vivido. Lo importante es que sabemos que lo que se ha puesto en tela de juicio ha sido el plan de salvación. Toda la obra del resucitado en el santuario del cielo. Y solamente el creyente que mantenga las dos instituciones, la iglesia para la lectura, el comentario, el canto, la alabanza, y la visión del santuario celestial, es el pueblo de Dios durante el conflicto. Me parece un tema muy importante, muy relevante, y que tal vez te pueda ayudar, como lo ha hecho en mi vida, una visión más clara del problema. Mi deseo es que podamos comprenderlo, que podamos compartirlo y que podamos disfrutar de la lectura de todo este concepto que tiene que ver con el plan de salvación para nuestra vida.